Bueno, bárbaro. Bueno, los chicos acá del colegio de sociología me invitaron me pidieron que comente un poco el trabajo que venimos haciendo desde el área que integro en cuanto al informe de femicidios y bueno, también el informe incluye otras variables, pero me parecía importante hablar de esta. eh, Fundamentalmente porque es la que, bueno, conlleva un mayor trabajo de análisis y que puede resultar más interesante para hablar desde la sociología. El informe es elaborado por el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género de la Procuración General del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, sería. Es un informe que se publica desde el año 2016 e incluye un análisis de los femicidios ocurridos en la provincia de Buenos Aires y además todos los procesos penales por delitos cometidos en un contexto de violencia familiar o de género. Em, bueno, la idea era comentar un poco la metodología de trabajo que llevamos adelante para elaborar este informe y en ese marco nosotros desde el comienzo de este trabajo hicimos una definición de femicidio basada en distintos marcos teóricos para, digamos, a partir de eso, elaborar la metodología, los indicadores que nos van a ayudar a identificar los femicidios, porque no nos remitimos únicamente a aquellos homicidios de mujeres que están calificados como femicidios acorde al Código Penal, sino que tomamos un concepto teórico político para conceptualizar al femicidio, visibilizarlo como un fenómeno que tiene manifestaciones y características particulares, y bueno, que son las muertes violentas de mujeres por razones de género. El objetivo del estudio es realizar una exploración y descripción de los homicidios de mujeres motivados por la violencia de género y de esta manera también introducir la perspectiva de género en la producción y análisis de la información criminal. Y que toda esta información pueda ser utilizada por la sociedad en general, por organizaciones de la sociedad civil y otros órganos del Estado para elaborar políticas públicas que colaboren en la prevención de estos hechos. Bueno, quería decir también que por mujeres entendemos a mujeres cis, mujeres trans y travestis, digamos, está todo incluido y está también detallado en el informe eh, de cuántas personas estamos hablando. Eh, bueno, la metodología de trabajo tiene una serie de pasos bastante, digamos, puntillosos en cada uno. Yo traje acá como un paneo general porque, bueno, hay muchísimos pasos en el trabajo que por ahí no tiene sentido detallar. Pero bueno, somos un equipo de trabajo interdisciplinario formado en perspectiva de género. Cada uno, bueno, vamos teniendo distintas responsabilidades, un calendario de trabajo. El trabajo comienza en marzo, posterior a la publicación del informe del año anterior, y bueno, se trabaja durante todo el año hasta el 8 de marzo siguiente que se publica el informe. Y bueno, la metodología de trabajo consistiría básicamente en realizar un análisis de todas las causas, de todas las investigaciones penales que se inician por homicidio u otros delitos seguidos de muerte, incluso averiguaciones de causales de muerte, de mujeres, mujeres trans o travestis, en la provincia de Buenos Aires. A partir de esos expedientes, hacemos un análisis según una serie de indicadores que después voy a mostrar para evaluar si se trata de un femicidio, según la categorización que mencioné antes, o se trata de un homicidio de una mujer en otro contexto, por otra motivación. Por eso primero se hace un relevamiento de todos los homicidios y otras causas por delitos seguidos de muerte. A partir de eso digamos, se discriminan aquellos que son femicidios de aquellos que no. Por lo general, la mayoría de casos, muchos casos, quedan pendientes. Vamos haciendo el análisis, hacemos el relevamiento de todas las categorías, de todas las variables, digamos, vamos, digamos,
bueno, no me sale la palabra, bueno, vamos registrando todo en las planillas de relevamiento de datos y por ahí se espera un poco a que la causa penal avance, que haya más información. Nosotros accedemos a todo el expediente virtual porque el Ministerio Público tiene un sistema informático donde queda todo registrado y a partir de eso podemos acceder. Y si no es suficiente con eso, hablamos con la gente de la Fiscalía para ver si nos pueden brindar alguna información extra que nos ayude, digamos, ya sea en la clasificación del caso o en el relevamiento de los datos. Bueno, luego en febrero, que se hace como el corte en la base de datos, se actualizan un montón de datos de cada una de las causas y a partir de eso, ya con la base finalizada, se hace la producción y análisis de los datos para finalmente armar el informe que se publica el 8 de marzo de cada año. Bueno, estos son los indicadores que les comentaba. A partir de los homicidios dolosos u otros delitos seguidos, muerte de una mujer, mujer trans o travesti, se analiza si en los casos se presenta una relación previa entre el agresor y la víctima, violencia sexual de cualquier tipo, es un ensañamiento en el ejercicio de la violencia al cometer el homicidio, o si había denuncias previas de violencia entre víctima y agresor. La identificación de al menos uno de estos indicadores indica la existencia de violencia de género y por ende, si se da alguno de estos indicadores, se va a considerar como un femicidio en los términos del informe. Después, bueno, hay un montón de otras cuestiones que analizamos en cada una de las causas, porque bueno, esto después en cada caso particular hay que analizarlo. Cada caso eh, se analiza en su especificidad. Bueno, acá traje algunos datos de los publicados en el último informe. Esto es relativo al año 2022 en la provincia de Buenos Aires. Hubo 82 víctimas de femicidios. Eh, Acá lo que se ve, el 63,1% significa que de todos los homicidios de mujeres, el 63% fue un femicidio. El otro porcentaje es por otros móviles, en contexto de robo, eh, otros motivos, ¿no? En contexto de comercialización de estupefacientes o en conflictos interpersonales o familiares, por ahí si es una mujer que asesina a otra mujer, por ejemplo. Bueno, hay otra serie de móviles, pero el 63%, que este es un porcentaje que se mantiene todos los años bastante similar y es muy alto, porque es más de la mitad de los asesinatos de mujeres son producto de la violencia de género. Bueno, acá tenemos los datos de los femicidios por mes, el horario de los hechos, el lugar del hecho. En este caso, bueno, la mayoría siempre de los casos se ocurren en la vivienda, ya sea de la víctima compartida o del agresor u otra vivienda. La mayoría de los casos siempre son en ese marco. Bueno, y acá esta tabla es la que muestra el porcentaje de incidencia de los homicidios sobre el total de homicidios de mujeres y la cantidad, ¿no?, de homicidios dolosos de mujeres y de femicidios por año desde el 2015, que es desde cuando estamos elaborando este informe. Como se ve, bueno, ese porcentaje que decía se mantiene bastante estable y la cantidad va variando levemente año a año. Este es un gráfico que muestra la cantidad de casos por departamento judicial, eh, que es como, bueno, se trabaja en el Ministerio Público. Todo esto está publicado en la página web del Ministerio Público y se puede bajar y acceder. Bueno, acá se muestra el medio empleado para cometer los hechos. Es muy importante la incidencia de la fuerza física, que no se da en otro tipo de homicidios con tanta fuerza. Bueno, el rango etario de las víctimas, el vínculo que tenían víctima y agresor. Siempre esto se mantiene también, que la mayoría son parejas o exparejas.
En contexto femicida nos referimos al contexto general del hecho. Si íntimo se refiere a, bueno, todos los casos donde el femicidio se da en un contexto de violencia íntima, de parejas, exparejas, vínculos sexoafectivos, familiar cuando era un vínculo, bueno, familiar, y sexual cuando la motivación venía por un índole sexual. No quiere decir únicamente que haya habido un abuso sexual en el hecho, sino que se toma el contexto de motivación de cometer el femicidio. Y también relevamos aquellas víctimas que habían hecho una denuncia penal contra el femicida, obviamente previo a ser asesinadas. Bueno, y finalmente está la información de los imputados o sindicados. Estas categorías refieren a si se los había, digamos, recibido la imputación formal del hecho o no, pero bueno, son los que se considera en esa instancia de la investigación que fueron los agresores en el femicidio. Bueno, 5 pertenecían a las fuerzas de seguridad, 18 se suicidaron luego de cometer el femicidio. Este es un número también bastante alto que se mantiene a lo largo de los años. En la conducta posterior de los imputados, posterior al hecho, el 25% se suicidó o intentó suicidarse. Esto es muy característico de esta problemática. El 25% se fue del lugar del hecho, el 20% ocultó su autoría, digamos, haciendo estrategias como para culpar a otro o inventar alguna otra hipótesis. Bueno, el 9,6 se deshizo del cuerpo, el 8,4 fue aprehendido en flagrancia, eso es que, digamos, se lo detuvo en el momento que se lo encuentra cometiendo el femicidio. Un 7,2 confesó, se entregó voluntariamente, un 1,2% pidió ayuda o asistió a la víctima, y bueno, otras que siempre que hay una categoría residual. Bueno, y el rango etario de los imputados sindicados. Bueno, también hay otros datos que incluye el informe, que no quise extenderme para que no se haga demasiado largo, pero el informe también presentó el último datos acerca de los otros homicidios ocurridos en contexto de violencia de género que con víctimas masculinas. Esto se refiere a los que se llaman femicidios vinculados, que es cuando una persona, un hombre, asesina a otra persona para vengarse o, digamos, para hacer sufrir a una mujer contra la cual ejercía violencia de género. Los casos típicos son de padres que matan a sus hijos en ese contexto. También hay otros casos donde un hombre se interpuso para defender a la mujer que estaba siendo agredida y entonces resulta también asesinado. Bueno, son todos casos así que en un contexto de violencia de género muere otra persona que no era directamente, digamos, la víctima de la violencia de género, pero sí se interpuso en esa situación y resultó también asesinada. También el informe incluye, bueno, como comenté, todas las causas en general de todo tipo de delitos en el marco de violencia familiar o de género. Tiene alguna información estadística sobre eso. Y bueno, una cosa que quería comentar es que esta metodología de trabajo se elaboró, digamos, se determinó al comienzo en el año 2015, cuando se comenzó a trabajar, y se mantuvo siempre estable. La definición operativa, los indicadores, siempre se mantuvieron estables. Por eso consideramos que es una cifra que se puede, digamos, confiar en que está, digamos, hay una estabilidad en los datos, se pueden analizar como que reflejan la realidad realmente y no que por ahí hubo un cambio de metodología o de registración, porque eso sí pasa con los datos del registro de todas las causas de violencia familiar y de género, puede haber una variación importante que no está reflejando tanto la realidad, sino que está reflejando cambios internos en el modo de registración, en el sistema informático y demás. No pasa eso con los femicidios, porque siempre, como digo, se mantuvo estable la metodología, sí se fueron incorporando un montón de variables de análisis, como un montón de cuestiones que fueron enriqueciendo los datos, pero la metodología fue siempre la misma. Y también, bueno, decir que estos datos se proveen también a la Corte de Nación, que es quien publica el Informe Nacional de Femicidios con los datos de todas las provincias. Entonces, toda esta información
se, digamos, comparte con la Corte de Nación para que pueda elaborar el informe nacional. Perfecto, excelente. Qué completito. Me encanta la elaboración de los flyers y el video. Bien, buenísimo. Entonces, desde 2016 se hace, o sea que desde 2016 ya se mantiene esta metodología de recolección de datos, o sea que hay una continuidad. ¿Y esta metodología es la misma que se aplica a nivel nacional o en capital, por ejemplo? O sea que esto Sí, se sí, unificó. sí, sí, es la misma y bueno, trabajamos siempre también en equipo para elaborar los datos y demás. ¿Y desde dónde se estipuló ese criterio? Sí, porque, o sea, lo que me llama, lo que me parece interesante es que sea un criterio nacional y que todos se mantengan dentro de esos mismos rangos. Sobre todo teniendo en cuenta esto que hablabas recién de la posible variabilidad de datos que hay en otras cuestiones, como de familia y demás, que generan un cambio en la información, pero no porque haya habido un cambio en la realidad, sino porque se ve un cambio en la forma de analizar esa realidad. Eh, Claro. pero bueno, son Sí, criterios nosotros cuando nacionales. empezamos, claro, cuando empezamos a trabajar, definimos la metodología, definimos los conceptos, los indicadores, y a partir de eso fue más o menos en el mismo año que la Corte empezó a solicitar. Y bueno, no sé si fue una suerte o qué, pero coincidimos. eh, y después, bueno, sí, trabajamos bastante en conjunto como para seguir definiendo cosas, optimizando, pero bueno, digamos, la definición y la metodología, por suerte, fue similar. Bien. Eh, con respecto a esto que hablabas de las víctimas que habían realizado anteriormente denuncias penales, que hablábamos de que eran 12 casos. Eh, Mm. ¿Cómo se revisa? O sea, ¿cómo se da cuenta de esa denuncia? Porque, o sea, me imagino yo, ¿no? El expediente del femicidio solamente figura que la persona, claro, que en el expediente ya indica que hubo un antecedente de denuncias penales contra esta persona que fue imputada. Puede ser que lo diga el expediente o no, pero lo que hacemos es buscar, como te comentaba, hay un sistema informático. Mm. Uno busca a partir del nombre de la víctima y se buscan todas las causas donde está esa persona como víctima en el sistema. Entonces, de esa manera, digamos, las advertimos y podemos acceder a ellas. Y la recolección de datos, o sea, ustedes desde este sistema descargan la base de datos o trabajan directamente sobre ese mismo sistema. El sistema te permite, digamos, ingresar y ver como si fuera una página web. Ajá, Leer, bueno, también se pueden bajar los documentos, pero por lo general no lo hacemos. Ingresamos al sistema, ingresamos a la causa, leemos todo lo que hay en ella, después al mes capaz que tenemos que volver a ingresar porque hay que ver si hay algo nuevo. Constantemente estamos ingresando para analizar la causa y después nosotras vamos registrando en un archivo de una base de datos todo lo que obtenemos de ahí. perfecto. Y Es otra cosa una que, base de datos donde tenemos todas las categorías ya preclasificadas, claro, ya eh, se les brinda un poco más masticada la información. Y después de última se claro, puede ahí acceder ya como se, para analizar más a fondo en lo que se diga ya del fallo en sí. Bien. exacto. Bien. Hay una consulta con respecto a los porcentajes, esto que nombrabas de que se mantiene porque por lo que veía en el 2016 estaba en un 55% de incidencia de femicidios y hoy día, o sea, en el año pasado, perdón, es el 63%. Lo que estuve notando es en términos totales que bajó, descendió durante la época de pandemia la cantidad de femicidios dentro de la región. Se hizo alguna lectura al respecto de esto? Porque desde mi percepción, totalmente siendo un lego del tema, entendería que tendría que haber subido por una cuestión de estar conviviendo constantemente con situaciones de agresión y de violencia. A lo cual a los hechos muestra de que eso no fue lo que sucedió. ¿Hubo alguna lectura con respecto a eso o no?
Sí, hay muy bueno, se están llevando adelante un montón de análisis, de estudios sobre esa, digamos, sobre esa cuestión, porque no fueron solo los femicidios que bajaron el número absoluto, sino todos los homicidios. Hubo Ujú, un descenso en el total de homicidios, incluso con víctimas masculinas y con víctimas femeninas, y en ese marco, digamos, también descendieron los femicidios. La incidencia, bueno, se mantuvo similar, pero bajó el número absoluto. Si bien la tasa no cambia demasiado, porque realmente en lo que es la totalidad de la población son pocos casos, la ujú, tasa no varió, pero sí, bueno, bajó a total. nivel absoluto y al siguiente año volvió a crecer un poco, aunque no se volvió a las cifras de años anteriores. Se están Bien. haciendo un montón de estudios, no podemos arriesgar ninguna hipótesis No, por no, no, ahora. no, 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 por favor que no. No nos arriesguemos a dar hipótesis.